Queridos hermanos y a cada uno de los que está viendo esta transmisión, muy buenos días, bienvenidos a nuestro culto de las 11 horas de este último domingo del mes de mayo. Damos gracias al Señor porque ha derramado abundante gracia sobre nuestra vida y es por su misericordia que hoy podemos estar aquí un domingo más meditando acerca de su palabra y de cuán bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros, cuánto nos ha fortalecido y sobre todo ha permanecido fiel. Así que hermanos, para comenzar vamos a tener un tiempo de oración donde vamos a rendirnos delante del Señor y poder expresar lo que sentimos, lo que está en nuestro corazón y que sea para alabanza y para gloria de Él. Gracias, papá, porque estamos, Señor, aquí, porque tenemos un día más de vida, Señor, y esa es una muestra infinita de tu amor, un detalle hermoso, Señor. El respirar, el tener vida, Señor, es por ti y para ti. En esta hora yo te quiero pedir por este culto, Señor, por las alabanzas que se cantarán, por la palabra que será entregada, por cada reflexión, Señor, tu palabra es viva. Nunca vuelve vacía y queremos atesorarla, queremos amarla, queremos amarte cada día más, Señor. Cada día poder deleitarnos en quién eres tú, en lo que tú has hecho, Señor, y poder meditar en ello, Señor. Gracias por cada uno de los que está escuchando en esta mañana, porque tú has puesto ese deseo en su corazón, Señor, de buscarte más, de querer buscar esa palabra viva, esa fuente de agua viva, Señor, que sabemos que es Cristo. Gracias, Señor, por todo. Dejamos todo este servicio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de cantar una alabanza, les quería compartir un versículo que se encuentra en el Salmo 27:4, que dice así: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído este versículo, lo hemos escuchado, está en nuestra memoria y es maravilloso porque cuando uno vuelve a leerlo, es increíble como el Espíritu Santo nos va enseñando cosas nuevas y también nos va recordando. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me hacía recordar al leer esto es acerca de la importancia de contemplar la hermosura de nuestro Dios. Y pensaba mucho en nuestros tiempos de oración, quizás comunes, donde presentamos, ¿cierto?, nuestras peticiones delante del Señor y donde también le agradecemos, porque cómo no agradecerle al Señor tantas cosas que ha hecho por nosotros. Pero también a través de leer esto veía la importancia acerca de que también en nuestros tiempos de intimidad con el Señor podamos dejar un lado nuestro yo, dejar de lado lo que Dios ha hecho por nosotros y enfocarnos en Él, enfocarnos en quién Él es, en contemplarlo, en contemplar sus atributos. ¿Quién es Dios? Y poder meditar en su hermosura, en su belleza, tantos atributos que hay de Dios, su santidad, su pureza, su creatividad, su gloria. Dios es tan maravilloso y veía la importancia de esto, de en nuestro tiempo de intimidad con el Señor, poder detenernos y poder decir: Señor, yo sé que tú has hecho mucho por mí, pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de ti. Y poder ahí en nuestro tiempo empezar a buscar versículos que hablen de la pureza de Dios, de este Dios de paz, Dios admirable, consejero, tan bello que es nuestro Dios, que uno se queda sin palabras. Y me vi motivada a esto. Y que realmente en nuestros tiempos de oración podamos detenernos y con tan solo decir: Dios, eres tan hermoso, tan precioso, gracias por enviar a tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Con el tan solo hecho de decirlo, algo cambia y estoy segura que en nuestros tiempos con Dios, mientras más indaguemos acerca de quién Él es, acerca de su corazón, nuestro interior también va a ser transformado y nos iremos enamorando más de nuestro Dios, que es tan maravilloso.
Dios es apasionante, conocerlo es apasionante, y que en nuestros corazones también se encienda ese deseo de poder meditar en Él y de decir: Señor, hoy no quiero hablar de mí, porque tú igual ya lo sabes todo. Quiero enfocarme en ti, quiero que me enseñes quién eres tú, el Dios que sirvo, mi Padre, el amado de mi alma. Y estoy segura que el Señor va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, porque realmente hay muchas profundidades en su presencia, que teniendo esta vida vale la pena vivir por y para Dios, y también invertir tiempo en conocer su belleza y su majestad. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí, y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Eres tan bello, Jesús, amante de nuestra alma. Rendimos el corazón, rendimos lo que somos, Jesús. Aquí estamos, queremos agradar tu corazón. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Mi amado es
Maravilloso es poder cantar de la belleza de nuestro Dios y rendir nuestro corazón a Él. Ahora los quiero dejar con el pastor Elías Medina, quien nos va a compartir el mensaje preparado para el día de hoy. Un saludo cariñoso para todos ustedes, estimados hermanos, de este día. Dios sea bendiciendo sus vidas, su familia, y también en esta oportunidad desear una bendición para aquellos que están pasando por penas, ¿no? Por duelo. Que el Señor fortalezca sus vidas y que se aferren en estos días también a quien puede Él ayudar y consolar, que es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana con la ayuda de Él, esperando que esta palabra también traiga para nosotros una bendición, ánimo, ¿no? Y fe y confianza en nuestro Dios. Y vamos a usar parte de la historia de un rey de Judá, un rey que procuró hacer lo bueno conforme al modelo que tenían de su padre, antecesor David. Entonces este rey procuró entonces honrar a Dios y hacer lo correcto. Vamos a leer en este momento la oración que hizo Asa en un momento difícil de la vida, y eso nos va a ayudar también para entender cómo Dios atiende a la oración de los que le buscan. Vamos a la escritura. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, voy a leer el verso 11 en adelante. Dice: entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie como tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No deje que simples hombres prevalezcan contra ti. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por tener tu palabra con nosotros. Y esta palabra sin duda ya ha traído para nosotros cierta esperanza. Y por eso nos encomendamos a ti para que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender y a recibir de ti una bendición para nuestra vida. Padre, todo lo que podamos decir pueda ser claro y entendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este rey hace una oración en un momento muy crítico en su reinado, su ministerio. Él estaba haciendo lo bueno, como dije anteriormente, sacando los altares, las religiones paganas y todo, y ordenando un poco el reino allí, que venía desde un tiempo, venía decayendo espiritualmente. Así que él procuró hacer todo lo posible, aunque no lo logró en su totalidad, pero procuró hacerlo de la mejor manera. Y ocurre que, como en ese tiempo, y en todos los tiempos, ¿cierto?, hay guerra, y en ese tiempo era habitual que un reino de los etíopes vino contra Judá. Y aquí vemos la situación. 300 y tantos mil hombres tenía Judá, 280.000 tenía Benjamín, y eso era el reino de Judá. Pero los etíopes tenían 1.000.000 y más, 300 y tantos carros de guerra, así que era mucho más el poderío de este ejército etíope contra Judá. ¿Y qué hace entonces Asa? Él prepara a su gente, pero sí ora a Dios. Y le dice, el pasaje que hemos visto, le dice aquí que confía en Dios, que Él puede dar victoria no importando las capacidades del ejército. ¿Qué confianza tenía Asa en Dios? Y voy a repasar un poquito estos versos. Entonces Asa clamó al Señor, dice: oh Señor, nadie como tú puede ayudar al débil. Me encanta esta versión porque dice que él puede ayudar al débil contra el poderoso. Así que en esta situación Judá y Benjamín estaban en desventaja notable, ¿verdad? Y aquí en la oración dice: tú puedes ayudar al débil. Diríamos que la debilidad nuestra,
Es muy importante reconocer nuestra debilidad. Entonces esto nos está mostrando a nosotros que siempre nuestros enemigos van a ser superiores a nuestra capacidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener respuesta a nuestras luchas espirituales? ¿Verdad? Cuando reconocemos nuestra debilidad. Y en varios pasajes de la Escritura nos está invitando a eso, a reconocer que somos pobres, que somos necesitados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero quizás el que grafica más esta enseñanza es el apóstol Pablo. Él aprendió esto, dice, bueno, yo ahora me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, Cristo es fuerte en mí. Es interesante, estimados hermanos, este principio bíblico. Reconocer ante el Dios poderoso nuestra limitación. A lo mejor muchas veces quedamos allí limitados porque comenzamos nosotros a buscar la solución a nuestros problemas y nos frustramos porque vemos la impotencia, nos vemos frente a un enemigo que no podemos vencer. Hay personas que tienen su problema, su carácter, ¿no? Quizás atados por algún vicio, alguna cosa, y ellos se dejan morir porque dicen, no puedo enfrentar a esto, o lo intento y no puedo. Cuando se intentan las cosas humanamente, no hay éxito, hay fracaso. Así que nos deja una linda enseñanza la oración de este rey de Judá. Y él reconoce a un Dios poderoso que confía en él y que puede orar y bendecir, ¿verdad?, al débil contra el poderoso. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Así que ten confianza en que las cosas difíciles que tú crees en el Señor son posibles. Se requiere confiar en un Dios grande, confiar en que Él sí se interesa en nosotros y que Él puede responder a estas necesidades, a estas flaquezas nuestras, ¿verdad? Así que no podemos desalentarnos. En el libro de los Salmos también hay un texto muy interesante. Dice que el Señor al corazón quebrantado no lo puede dejar de atender. Aquí tenemos una llave maravillosa que está en esta misma enseñanza, que Dios está como obligado a atender a aquel que reconoce su necesidad y está quebrantado en su presencia. Así que esa es la puerta angosta para llegar a la presencia de Dios y para recibir bendición de nuestro Dios. ¿Cuántas personas claman y buscan y se esfuerzan y no logran respuesta ni victoria a sus luchas espirituales? Es porque no han aprendido el camino, ¿verdad? Entrar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? En esa puerta estrecha que está mostrándonos allí en Jerusalén, donde el camello tenían que hacerlo entrar allí por la puerta de la aguja, la puerta estrecha, arrodillado y sin ninguna carga, ¿verdad? Eso está mostrándonos que nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor sin cargas y también arrodillados, humillados, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Ese es el paso que hay que dar para recibir bendición y respuesta y victoria a nuestras luchas espirituales. Pero también quisiera aquí decir algo en cuanto a la oración de él, porque solo en ti confiamos, ahí habla de fe, es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Te fijas que aquí él está hablando, ¿verdad?, que hemos salido, ¿verdad?, en tu nombre contra esta inmensa multitud, con este ejército, ¿verdad?, que era el doble de superior que ellos. Hemos venido en tu nombre. Pero él dice en su oración, Señor, no dejes que estos simples hombres, ¿no?, prevalezcan no contra nosotros, sino contra ti. No por la casualidad la Escritura lo expresa de esta manera,
Porque al final, cuando hay un pueblo que ama a Dios, cuando hay un hijo que ha aceptado a Jesús y se ha sometido a Él en obediencia, ¿verdad? Ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. No deje que estos simples hombres, aunque era un tremendo ejército, ¿verdad? Pero en su fe, en su convicción, le dice, Señor, no deje que estos simples hombres prevalezcan contra ti. La palabra de Dios, cómo nos anima en esta mañana, nos llena de confianza y de fe, porque creemos en este Dios de Asa, en este Dios de Israel, que Él es nuestro Dios igual. Ahora, nosotros conocemos ya el resultado. Voy a leer el verso 12 a continuación. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa. Él los derrotó. Y hubo un gran botín también en beneficio del pueblo de Israel. Ahora, un poquito más adelante, vemos también una enseñanza y quiero que la rescatemos en este momento. Dice, luego el Espíritu de Dios, capítulo 15, verso 1, vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. ¿Qué les parece esta palabra de Dios? ¿Verdad? El profeta hablaba de Dios al pueblo. Y cuando viene victorioso, contento Asa de la victoria contra los etíopes allí, entonces el profeta dice, para Asa, quiero hablar contigo. Le grita inclusive, ¿verdad? Si ustedes permanecen unidos, permanecen fieles al Señor, Él siempre estará con ustedes. Pero si ustedes lo abandonan, entonces también Él lo abandonará. ¿Qué lenguaje más simple, más sencillo para que todos los seres humanos entendamos? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros los seres humanos. Que comenzamos a veces a confiar, cuando nos están yendo bien las cosas, a confiar en nosotros y nos olvidamos. La vida de Asa comenzó muy bien, pero lamentablemente terminó no bien. Porque pasaron los años en su ministerio como rey y tuvo otro conflicto después, ¿verdad? Y él, en vez de orar como había orado en esta ocasión, él llegó y pidió ayuda a otro reino, sacando el tesoro de Israel o de Judá para ofrecerlo, para hacer una alianza con una nación pagana. Vemos el error grande que cometió. El Señor volvió a hablar por su profeta para molestarle, para encararle, ¿verdad?, que él hizo lo incorrecto delante de Dios. El resultado, no hay para qué decirlo, no le pudo ir bien. Y más encima, no aceptó hasta en esa ocasión la amonestación de Dios a través del profeta. Se enojó y lo mandó a la cárcel. ¿Verdad? ¿Saben? Esto me muestra a mí que a veces hay creyentes que comienzan muy bien la vida cristiana en sumisión, ¿cierto?, al Señor, a la palabra, a los líderes de la iglesia, pero con el tiempo comienzan a tener mucha confianza en sí mismos y ya no tienen la devoción de ir al Señor, de reconocer sus limitaciones, de darse cuenta que sin el Señor no hay victoria. ¿Cuántas veces vemos que hay personas que fueron muy útiles en los caminos del Señor y después finalmente les vemos como nada? Dios tenga misericordia y nos mantenga como niños, ¿no? Dice la Biblia, con esa fe sencilla, confiando en un Dios grande, en un Dios que escucha nuestros ruegos, en un Dios que espera que nosotros estemos unidos a Él, que no le abandonemos. Y cuando digo no le abandonemos, a lo mejor podemos estar en iglesia, podemos orar de vez en cuando, pero nuestro corazón comienza, ¿cierto?, a confiar en las cosas de este mundo, los beneficios de este mundo. Eso es lo que le pasó a Asa, ¿verdad? Y buscó en un momento de peligro, de dificultad, buscó ayuda donde no debió haber buscado. A veces los creyentes corremos por ir al médico, por ir acá, buscando ayuda, buscando...
pensando en las personas que no pueden socorrer, ¿verdad? Y al final, a veces se vuelve al Señor y otras veces no se vuelve al Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que tenemos aquí una historia maravillosa aplicable a la realidad nuestra. ¿Saben que hay un texto que también quiero leerlo? Porque está describiendo también la realidad, de todos los tiempos, diríamos. Dice, en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Y cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos, los detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que está frente a la antesala del templo de Dios. La realidad entonces de ese tiempo está muy parecida a la que vivimos hoy día, que hay tanta inseguridad, tanto problema social, ¿verdad? Como los pueblos también hay conflictos bélicos, pero dice que Dios aflige de esta manera a estos pueblos, ¿no? Con dificultades. Dios lo permite, ¿verdad? Para que sin duda se den cuenta de que hay que buscar ayuda en alguien superior, dando la oportunidad, porque cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por dificultades, buscamos la solución, y en eso de buscar, muchos buscan también ayuda al Dios, al Altísimo, pidiendo socorro. Así que Dios permite estas dificultades. Pero ¿qué pasa? Que al pueblo de Dios le dice, pero ustedes no están participando de todo esto. Ustedes afirmen su fe. Ustedes permanezcan fieles. Oh, qué hermosas palabras que este rey entonces las toma para sí. Cuando la escucha del profeta, se armó de valor, quitó los ídolos detestables de la tierra de Judá de Benjamín, así como de las ciudades que habían conquistado, ¿verdad? Además, reparó el altar del Señor. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Él trató, ¿cierto?, de enmendar su vida, revisó su vida, que había cosas que no estaban bien, y él entonces trató de hacerlas ahora, tomar decisión, ¿verdad? Reparar el altar, que es el altar del culto a Dios. Así que hay cosas que hay que determinar en nuestra vida. La palabra de Dios no es tan solo para oírla, ¿verdad? El culto a Dios no solamente es para presenciarlo, porque hoy día con la tecnología, con todo esto, con los medios que hay, a muchos les gusta escuchar mensajes, escuchar culto, pero más que eso, tenemos que preocuparnos nosotros, ¿cierto?, de adorar a Dios, de expresar adoración a Él, ¿verdad?, de estar en su presencia y no tan solo de observar, de ser espectadores de lo que Dios hace. Hay que tener cuidado. Es un peligro esto, ¿verdad? Acostumbrarse solamente a mirar que otros lo hagan. Y a veces también tenemos nuestras observaciones, nuestras críticas. Pero Dios quiere que nosotros podamos hacerlo de corazón. Por eso es que aquí Asael toma determinación, dice, hace orden, pero repara el altar. Que no termine la devoción, que no se termine esa devoción del corazón, de apreciar la palabra, de apreciar la oración, de estar en temor reverente en su presencia. Claro, en esto no tenemos que equivocarnos nunca, que siempre esté la gratitud, el temor
¿verdad?, las cosas buenas en nuestra vida. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que está muy relacionado a este tema, y es el capítulo 15 de Juan. Y una de las cosas que él habla en este pasaje, y dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Dice: y ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Aquí está hablando de la vid verdadera. El Señor es la vid verdadera, ¿verdad? Pero dice que nosotros necesitamos ser podados, ¿verdad?, para que demos fruto. Y hay ramas que no debieran estar en nuestra vida, que no beneficien. Porque el Señor está preparando nuestra vida, nuestro carácter, ¿verdad? Y Él desea entonces que nosotros podamos ser plantío de Él, que demos fruto. Por eso que Asa, él sacó todo lo que no correspondía al consejo, a la enseñanza de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque el Señor quiere sacar de nosotros aquello que no corresponde, ¿verdad? Porque Él dice que va podando, ¿verdad? Poda lo que hay que botar, y las damas que dan fruto también las poda, ¿verdad? Y ese podar está indicando también el trato de Dios para nuestra vida. A veces los que tienen conocimiento saben que cuando podan una vid, ¿no?, allí donde se cortó esa ramita comienza a dar gotitas y gotitas de savia que va cayendo allí. Cuando Dios trata, a veces hay dolor también, y también hay lágrimas que caen, pero es el trato del Señor, y eso hay que entenderlo. Dios quiere tratar con nosotros, y en este capítulo es muy elocuente, que hay una palabrita que se repite, que es permanecer, ¿verdad? Permanecer en mí. Bueno, allí el profeta le dijo a Asa: si ustedes permanecen, si ustedes buscan a Dios, ¿verdad?, Él se acercará a ustedes, ¿verdad? Permanecer en Él. Y vamos a seguir leyendo este pasaje. Permanecer en mí, dice el verso 4, y yo permaneceré en ustedes. La misma idea y enseñanza que le dio el profeta a Asa en esa oportunidad. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en la vid. Es sencillo, pero elocuente el ejemplo. Si no permanecemos unidos a la vid que es Cristo Jesús, no tiene sentido nuestra vida, y no hay esperanza de tener fruto. Ciertamente, dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente unidos a Él podemos tener la victoria, como lo tuvo Asa frente a los etíopes. Confió en Él. Nosotros podemos tener victoria, ¿verdad?, todas esas luchas espirituales, porque Dios quiere que nuestra vida sea fructífera, sea capaz de dar frutos que honren al Señor. Pero Él dice que eso humanamente no se puede, ¿verdad? Dios atiende al humilde, al que reconoce su pequeñez. Pero allí el Señor entonces capacita, el Señor hace la obra en nosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón, ¿verdad?, para quemarla en el fuego. Si ustedes se separan de mí, le dice el profeta, ¿verdad?, Él se separará de ustedes. No hay mucho que decir para entender que si no nos acercamos al Señor, si no buscamos al Señor, el Señor no se va a interesar en nosotros. Necesitamos atender la palabra, permanecer en el Señor, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Asa oró a Dios, ¿verdad?, reconociendo con humillación, y Dios les dio la victoria a ellos, ¿verdad?
¿Cuántas veces nosotros tenemos el conflicto en nuestra vida de que oramos sin saber primero si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y al final estamos aceptando, ¿verdad? Y lo atribuimos, bueno, que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor ha establecido que no la podemos dejar allí por la casualidad o lo que resulte. El crecimiento espiritual, Dios espera fruto de nuestra vida, porque la Escritura dice que si no damos fruto, dice, seremos cortados como rama, porque Dios está esperando fruto. Le debemos honrar de esta manera. Por eso que Asa aquí, cuando pidió a Dios, pidió con fe, con confianza, ¿verdad? Porque él reconocía su pequeñez, su limitación, ¿verdad? Pero también reconocía por la fe a un Dios poderoso que podía vencer al más grande de los ejércitos. Dios puede vencer en nuestra vida ese carácter duro, ese tema, esa adición que hay, esos temores. Él puede vencerlos, ¿verdad? Ese es nuestro Dios que nos ayuda. A veces no necesitamos ir buscando psicólogo, médico, alguna cosa. El Señor quiere atender nuestras debilidades, nuestras necesidades. El Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Y cuando producen, dice, mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da gloria al Padre. Honremos al Padre cuando podemos dar fruto, y mucho fruto, cuando nuestro carácter honra a Dios. El fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El carácter de Cristo que debe ser formado en nosotros. Tenemos que luchar con el enemigo de la carne, luchar con todos estos pensamientos humanos. Debemos dejar de confiar en el hombre y confiar solamente en el Señor. Debemos serle fiel al Señor en este tiempo donde hay tanta mentira y falsedad, donde se han ido contra Cristo y contra la palabra. Por eso que Asa fue animado. Porque el profeta dijo: sean fieles, permanezcan fieles, permanezcamos nosotros en Jesucristo. Y lo que necesitemos, Él nos dará, ¿verdad? Porque todo lo que pidiéramos conforme a sus planes, nos dará la victoria sobre ello. Por eso que en esta hora tengo que decirte que el camino a la victoria es posible si confiamos en el Señor, si reconocemos nuestras debilidades, ¿verdad? Dejemos de excusarnos: que yo soy así, ya no hay esperanza de cambio. El Señor quiere transformar nuestra vida, quiere hacernos discípulos útiles que honren su bendito nombre. Querido Padre, yo te doy gracias por la reflexión de esta mañana. Yo sé que tu pueblo necesita una palabra y ruego que tú bendiga a cada hijo, a cada hija tuya. Y aquellos que están allí, quizás algunos medio frustrados porque vuelven a ceder, vuelven a fallar, su ánimo decae, pero que sepan que solamente el Señor Jesucristo, confiando en Él, podemos ver victoria en nuestra vida y podamos de esta manera honrar a nuestro Dios. Bendito seas tú, Señor, por tu palabra. La recibimos por fe y deseamos, Señor, que sigas obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Elías, quien domingo a domingo nos está exhortando acerca de la palabra viva de nuestro Señor. Y para finalizar este tiempo, les quiero leer un versículo que se encuentra en el Salmo 145:8, que dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que podamos atesorar esta verdad, que realmente el Señor no es un Dios lejano, es un Dios cercano, que ama los corazones quebrantados, ama la sinceridad de corazón, ama la verdad en lo íntimo, y que esta semana podamos recordar esto. Les envío un abrazo a cada uno y muchas bendiciones.